Bien, entonces podemos iniciar. Este tema es bien interesante, pero más que interesante es bastante importante, ¿sí? Porque quizás antes de esta conferencia ustedes nos han escuchado hablar con respecto a la cristificación y de cómo nosotros tenemos que alcanzar la cristificación y de cómo se da ese camino en el cual pues nace aquello a lo que se le llama Cristo, ¿sí? Entonces hoy vamos a estar aclarando qué exactamente es el Cristo. Nosotros pensamos que el Cristo es una persona, ¿sí? Eso se nos ha enseñado a nivel de cultura, a nivel de religión. Aquí, todo el que está por aquí, pues sabe lo que es el cristianismo, conoce pues al Maestro Jesús y nosotros entendemos que el Maestro Jesús es el Cristo. Hoy nos vamos a dar cuenta que el Maestro Jesús es uno de los tantos Cristos. Fue alguien que también hizo este trabajo interior y alcanzó ese estado de cristificado. Entonces, Cristo pues propiamente no es una persona, es un estado, es una fuerza que nosotros tenemos que encarnar y que nosotros podemos encarnar. Este planeta, dicho sea de paso, es de Cristos. Una persona que se autorrealice en este planeta pues se convierte en un Cristo, porque ese es el grado de sabiduría que pues se ha establecido para este planeta. Entonces ahí ya podemos ir viendo que el Cristo no es una persona, sino un estado, es una fuerza. Ya vamos a explicar mejor, más detalladamente qué es el Cristo. Y claro, ¿cómo nosotros entonces podemos hacer ese trabajo de desarrollar nuestro Cristo individual, de convertirnos nosotros en Cristos, para entonces pertenecer a lo que se le conoce como el Cristo universal? También se le conoce como el ejército de la voz o la gran palabra. Pero vamos entonces a iniciar por hablar un poquito más acerca de lo que es el Cristo y la naturaleza del Cristo. Pero vamos a comenzar también por explicar todo con respecto a lo que viene siendo el Cristo universal, cómo pues opera, cómo está compuesto, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de Cristo, estamos hablando de un fuego, estamos hablando de una fuerza. El Cristo es el fuego del fuego, la llama de la llama, la asignatura astral del fuego. Cuando hablamos del Cristo, pues estamos hablando de ese fuego que es capaz de hacer que surja la materia, pero también que es capaz de desintegrar la materia. Estamos hablando de ese fuego que tiene la capacidad para unir los átomos, pero también tiene la capacidad para desintegrar los átomos. Eso es el Cristo, fuego. Cuando hablamos del Cristo universal, entonces estamos hablando de pues ese fuego a nivel general que nosotros conocemos, o aquello a lo que nosotros conocemos como Dios, ¿sí? Nosotros pensamos que Dios es esa persona o ese ser que está allí sentado en un trono con su barba, entonces allí él hace designios y así sucesivamente. Realmente cuando nosotros hablamos de Dios, no conocemos la naturaleza de Dios, pero la naturaleza de Dios tiene o está relacionada íntimamente con el fuego. Es el fuego mismo. Es más, ustedes pueden ver cómo en diferentes culturas, a medida que iban pasando los tiempos, el fuego era algo adorado. ¿Sí? Ustedes pueden ver incluso cómo en la Biblia hay muchos pasajes bíblicos donde la descripción de Dios era fuego. Vemos cuando Moisés sube al monte y allí se encuentra con la zarza ardiente, y esa pues era la representación de Dios, el fuego. Escuchamos hablar acerca del fuego, del Espíritu Santo. También, por ejemplo, en el Apocalipsis, Juan hace una descripción de Dios y se refiere a este Dios como fuego, ¿sí? En otros versículos se nos habla y se nos dice que Dios pues es fuego consumidor. Entonces, cuando uno, por ejemplo, trata de descubrir la naturaleza de lo que viene siendo el fuego, estudia el fuego, pues también uno termina descubriendo a Dios, porque Dios mismo es ese fuego, ¿sí? Pero tenemos que saber que este fuego, pues digámosle así, este fuego universal, que también se le conoce como ese fuego sagrado, pues está generado o se desarrolla a partir de unos seres, ¿sí? Que forman parte de ese Dios universal, y por eso también se le conoce como el ejército de la voz.
porque Dios no es una sola cosa, no es una sola persona. Incluso el Maestro Jesús decía, Dios está en la reunión de dioses. Entonces, este Cristo universal, a Él corresponden o pertenecen todas aquellas personas que han hecho un trabajo de cristificación, todas aquellas personas que han encarnado ese fuego y esa fuerza crística. Entonces ahora pues pertenecen a este Cristo universal. Pertenecen a este Cristo universal que también se le conoce como la gran palabra. Y eso de la gran palabra tiene que ver con ese proceso de creación que ya le vamos a estar explicando en unos minutos. Aparte de que también algo muy interesante es que nosotros podemos ver cómo los ángeles usualmente son representados o en las figuras, en las pinturas que uno ve, los ve como con unas trompetas. Y eso tiene que ver también con ese proceso de creación de donde le sale este nombre de la gran palabra o el ejército de la voz, ¿sí? Entonces, este Cristo, como les decía, es una unidad múltiple perfecta que comprende la unión de todos los Cristos individuales. También se le conoce como el océano de la luz. Ellos, cuando por ejemplo se va a hacer un trabajo de creación, todos trabajan al conjunto, todos trabajan como una unidad, pero vamos a ver que cada uno de esos seres pues realmente tiene su propia sabiduría, cada uno de esos seres va a cumplir una función determinada, por ejemplo en esos momentos en el cual se va a crear algo, aún así pues formen parte de esa unidad, ¿sí? Vamos a ver también cómo se da pues este proceso en el cual se desarrolla o se invoca lo que viene siendo ese fuego sagrado. Digámosle que cuando se va a hacer un proceso de creación, ya sea que se vaya a crear un sistema solar, que se vaya a crear una galaxia o que se vaya a crear un universo, pues todos estos Cristos van a participar y van a participar de acuerdo a su sabiduría, porque existen niveles de sabiduría. Entonces, mientras más alto el nivel de sabiduría, pues digámosle como que más responsabilidad o más especialidad, se podría decir, tiene ese ser, ¿sí? Se viene pareciendo a cuando se va a construir un edificio. Cuando se va a construir un edificio, pues ahí tenemos a los obreros, los constructores, tenemos a los maestros constructores, tenemos a los arquitectos, también tenemos a los ingenieros, también vamos a tener a los plomeros, vamos a tener a los electricistas, ¿verdad? Entonces cada uno pues en ese edificio va a poner las habilidades con las cuales está facultado. Lo mismo se da en el proceso de creación de un universo, de una galaxia, de un sistema solar, de un planeta y así sucesivamente. Tenemos este grupo de Cristos que se disponen a crear. Pero algo muy interesante que tenemos que saber es que cada uno de estos Cristos tiene dentro de sí ambas polaridades. Ya cuando una persona se autorrealiza, queda con ambas polaridades, se convierte en un ser andrógeno. Y eso también nosotros lo vemos reflejado en estas pinturas, porque vamos a ver que esos ángeles usualmente tienen facciones así como que entre masculinas y femeninas, porque son andrógenos, tienen estas dos polaridades dentro de sí. ¿Qué pasa? Que en ese momento de la creación, esos seres salen del absoluto, donde se está a una ley, bajan a ese mundo logoico o séptima dimensión, donde se está a 3 leyes, y entonces aquí se da un proceso de división, ¿sí? En cada uno de ellos, porque son miles y miles los que van a participar en esa creación. Entonces estos seres se desdoblan. Ahí pues se da ese proceso donde Dios Padre, porque ya son dioses, se desdobla en Dios Madre. Entonces ahí quedan esas dos polaridades divididas. ¿Qué pasa cuando quedan esas dos polaridades divididas? Se unen y entonces ahí surge la tercera fuerza. Esa tercera fuerza que surge es fuego. Esa tercera fuerza que surge es el Cristo. Esa tercera fuerza que surge es el Hijo, ¿sí? Entonces ustedes van a escuchar, por ejemplo, van a leer versículos en la Biblia que nos dicen cosas como que por el Hijo todo ha sido creado, que a través del Hijo se ha creado absolutamente todo, ¿sí? Pero vuelvo y repito, no nos estamos refiriendo a una persona.
no nos estamos refiriendo al Maestro Jesús. Se está refiriendo a ese fuego, a esa energía creadora sexual que resulta, que viene de esa unión entre Dios Padre y Dios Madre. Ese fuego es el Hijo, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, pues obviamente este fuego, ese fuego que surge, que puede hacer que surja, que aparezca la materia, bueno, ahí entonces se da lo que viene siendo pues ese proceso de creación. Aparece esta materia en estado caótico y ya luego entonces viene un proceso para organizar dicha materia, para darle forma. Entonces ahí pues viene un proceso también de mantralización, ¿sí? Con ese proceso de mantralización pues se ordena la materia, se le da forma a la materia, ¿sí? Cabe destacar que cuando nosotros hablamos del fuego, pues viene siendo el elemento primario. A partir del fuego ha sido creado todo, el agua, la tierra, el aire, el éter, bueno, absolutamente todo. Este es el elemento primario, ¿sí? Los demás elementos, pues, contienen lo que viene siendo el fuego. Porque ustedes se preguntarán, bueno, sí, entonces, ¿cómo se unen los átomos? ¿Cómo se unen las moléculas, los átomos que conforman el agua? Ustedes saben que el agua, por ejemplo, tiene hidrógeno y tiene oxígeno, pero ustedes pueden tener hidrógeno y oxígeno y no van a ser el agua, ¿sí? Entonces, ¿qué hace que esos átomos se fusionen y tengan esas características y esa forma de agua? Pues el fuego, efectivamente, el fuego, ¿sí? Algo también muy interesante, y es que nosotros incluso podemos relacionar esto con la teoría del Big Bang. El problema de la ciencia y también de la religión actual es que pues ambas se han alejado, cada una pues ha jalado por su lado, cuando realmente son dos aspectos que deberían de trabajar en equilibrio y juntos, ¿sí? Entonces, la teoría del Big Bang, por ejemplo, nos explica cómo una concentración de energía y que esa concentración de energía entonces dio cabida a que hubiera esta explosión y que por esta explosión entonces apareció la materia en el universo. También nos explica cómo, por ejemplo, todo lo que hay en el universo y la materia misma se sustenta en base a la vibración. Ustedes van a ver que todo, absolutamente todo vibra. Las cosas que son más pesadas, pues se debe a que vibran menos. Y cuando hablamos de vibración, hablamos de sonido. Entonces ahí encontramos ese proceso en el cual surge la energía que crea toda la materia que se da de esa unión de Dios Padre y de Dios Madre, y luego pues viene el proceso de mantralización para darle forma a esa energía. Entonces así se ha creado absolutamente todo lo que existe en el universo. Cada vez que se habla de creación, pues se hace en base a este fuego, ¿sí? Se hace en base al Cristo, se hace en base a la energía creadora sexual. Por eso constantemente estamos diciendo eso y lo estamos repitiendo, ¿sí? Bien, tenemos que conocer un poquito con respecto a el drama cósmico. Muchos de nosotros conocemos la historia, el Vía Crucis del Maestro Jesús. Por cultura, por religión, como decía hace un momento, nosotros pensamos que el Maestro Jesús es el Cristo. Sin embargo, esto del Cristo no es algo de esta cultura, no es algo que tampoco le pertenezca al Maestro Jesús. En otras culturas, pues también, por ejemplo, en la cultura egipcia, no se le decía cristificado a una persona que hacía este trabajo, pero se le decía osirificado, ¿sí? Y en muchas otras culturas, pues está, aunque con nombres diferentes, está pues la figura del Cristo. Disculpen. Bien, disculpen. Entonces, en muchas culturas vamos a encontrar esta figura del Cristo, aunque sea con diferentes nombres. Sí, pero el trabajo es el mismo. Todas las culturas, desde que se inició el universo, pues este conocimiento ha existido, ¿sí? Pero es bueno que nosotros estudiemos ese drama cósmico que llevó a cabo el Maestro Jesús. ¿Qué hace al Maestro Jesús especial? Que el Maestro Jesús llevó a la vida pública y vivió con su vida, ¿sí? Todo lo que
los iniciados deben de vivir internamente. Y de esa manera, pues entonces abrió ese sentido de la iniciación y de este trabajo de cristificación a la humanidad, ¿sí? Ya, por ejemplo, para ustedes que ya conocen al Cristo, que saben de cómo murió en la cruz, de cómo fue traicionado, del Vía Crucis que tuvo que pasar, de su nacimiento, ya cuando ustedes reciben esa explicación de todo ese proceso que tiene que darse, de la primera montaña, de cómo el Cristo nace, cuando se explica realmente el significado que tiene la vida del Maestro Jesús, pues obviamente uno va captando, porque ya uno tiene ese sentido de lo que es la cristificación, y eso se dio gracias al drama cósmico que el Maestro Jesús pues llevó y vivió en la vida pública, ¿sí? Pero todos, absolutamente todos los que queramos cristificarnos, vamos a tener que pasar lo que pasó el Maestro Jesús. Todos los que se han cristificado, y vamos a ver al final que pues hay muchas personas que incluso nosotros conocemos que son contemporáneas, que han hecho este trabajo de cristificación. Y pues eso nos muestra que absolutamente todo lo que pasa en la vida del Maestro Jesús, desde que nace hasta que muere, pues todo tiene un significado para nosotros. Y pues no es tanto que nosotros lo creamos o no lo creamos, es que nosotros vamos a vivirlo si hacemos este trabajo. Absolutamente todo lo vamos a estar viviendo, pero en los mundos internos. Cabe destacar que en cada raza, pues, hay personas que son, digámosle así, los elegidos para llevar a cabo este drama cósmico. Por ejemplo, en la raza pasada quien lo llevó a cabo fue Manu Saibaspata, ¿sí? Aquel que nosotros conocemos hoy en día como Noé. El Maestro Jesús, pues al igual que todos nosotros, tuvo que hacer este trabajo de cristificación, tuvo que trabajar con los 3 factores para la revolución de la conciencia. Lamentablemente, pues se le cercenó el factor del nacimiento espiritual, ¿sí? Que es la práctica del suprasexo para la creación de los cuerpos existenciales del ser y demás. Pero el Maestro Jesús tuvo su compañera, que muchos de ustedes intuirán quién fue pues María Magdalena, ¿sí? Y bueno, con ella pues el Maestro Jesús hizo su proceso de la segunda montaña, ¿sí? Y bueno, vamos a ver nosotros cuando el Maestro Jesús se encuentra allí en esa cruz, en el Calvario, hay un letrero que pues ponen en la cruz que dice INRI. Este letrero nos habla de la naturaleza del fuego. Sin embargo, esa palabra se tergiversó y se nos dijo que eso significaba rey de los judíos. Nada que ver, nada que ver. Esta palabra pues encierra esta frase que vemos aquí: ignis natura renovatur integram, que significa el fuego renueva incesantemente la naturaleza. Entonces ahí se nos habla de esa naturaleza del fuego que es tanto creadora como destructora según leyes, ¿sí? Eso pues viene siendo el Cristo. Ahora bien, vamos a hablar con respecto al Cristo individual. ¿Cómo nosotros entonces podemos desarrollar nuestro Cristo individual y podemos llegar a encarnar esa fuerza crística, convertirnos nosotros mismos en Cristos? Lo primero que tenemos que saber es que el Cristo, nuestro Cristo, está atrapado en nuestros defectos psicológicos, ¿sí? Nosotros tenemos, recuerden, un 97% de esencia, que es energía, que es fuego también, que está atrapada dentro de los defectos psicológicos. Ahí pues está nuestro Cristo. Estos defectos psicológicos, recuerden que se manifiestan a través de deseos. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes ven que todos los días nosotros recibimos energía del macrocosmos para cada uno de nuestros centros. Al centro que más se le da pues es al centro sexual, porque tiene la función de crear. ¿Qué pasa? Que cada vez que a nosotros se nos manifiesta un deseo y nosotros vamos y cedemos y cumplimos ese deseo de nuestro defecto psicológico, nosotros entonces comenzamos a darle, a alimentar a ese defecto psicológico con nuestra energía crística. Entonces ya no tan solo es la energía que el defecto tiene atrapada, sino la energía que le estamos dando, la energía que pues este defecto está consumiendo, y con ello pues nosotros nos volvemos en traidores de nuestro Cristo, que es algo que vamos a estar aprendiendo más adelante sobre los 3 traidores: Judas,
Pilatos y Caifás. Entonces, Judas viene representando pues esa cabeza o ese demonio del deseo. Vemos que Judas vende a su maestro, que es al Cristo, por 30 monedas de plata. Eso viene simbolizando justamente cómo nosotros, por complacer nuestros deseos, por adquirir placer y todo lo demás, pues asimismo damos, vendemos, regalamos nuestra energía a los defectos psicológicos. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos eso? Los defectos psicológicos obviamente se alimentan de este fuego, de esta energía, crecen. Entonces, cada vez tienen más capacidad para someternos, tienen más capacidad para doblegarnos, para esclavizarnos. Contrario a lo que pasará cuando nosotros comencemos a negarnos a nuestros deseos. Cuando nosotros nos negamos a nuestros deseos, lo primero es que no le estamos entregando energía a nuestros defectos psicológicos, no le estamos entregando pues esa fuerza crística a nuestros defectos psicológicos, ese fuego crístico, no se lo estamos entregando. Y lo segundo es que entonces estamos liberando ese fuego, esa energía que ya el defecto psicológico tenía atrapada, ¿sí? De esa manera, pues nosotros vamos liberando fuego, también nosotros vamos recibiendo luz, que es la sabiduría, ¿sí? Ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Y bueno, en fin, trabajar con los 3 factores para la revolución de la conciencia. La muerte psicológica, pues es el factor que nos permite a nosotros liberar todas esas esencias, que nos permite a nosotros equilibrar nuestros centros, que nos permite a nosotros, pues, impedir ese proceso en el cual estamos constantemente alimentando a nuestros yoes cada vez que cedemos ante nuestros deseos. La muerte psicológica nos permite a nosotros negarnos al deseo de nuestros defectos psicológicos. Así que vamos a empezar a ahorrar energía y vamos a empezar a liberar esa energía, ¿sí? Pero el nacimiento espiritual entonces permite que nosotros utilicemos esa energía y a través de esta práctica de sexo superior pues vayamos y fundamos esa energía, ¿sí? Y la fijemos en nuestra columna vertebral y de esa manera pues vayamos nosotros creando los cuerpos existenciales del ser. Por tanto, bueno, también tenemos el tercer factor, que es el sacrificio por la humanidad. Este factor que se desarrolla entregando este conocimiento de forma gratuita a todas las personas, gratuita y pura, sin distinción, a todas las personas, pues permite entonces que ese proceso de nacimiento y bueno, también el proceso de muerte se dé de una manera más rápido, que no nos estanquemos en esos procesos de muerte porque debemos karma y que también que generemos los méritos del corazón para avanzar más rápido en torno a este trabajo interior y a ese proceso de nacimiento espiritual, ¿sí? De esa manera, practicando estos 3 factores, vamos nosotros a desarrollar nuestro Cristo individual. Entonces, practicando estos 3 factores, pues vamos a ir nosotros equilibrando nuestros centros. Recuerden que estuvimos hablando de eso en la conferencia número 4, ¿sí? De cómo deberíamos estar constantemente en autoobservación para ver cómo los defectos se quieren manifestar a través de cualquiera de nuestros centros, quieren utilizar nuestra energía, quieren robarnos a nosotros nuestro fuego para enjuiciarlos, darnos cuenta que se tratan de defectos psicológicos y pedir muerte, eliminarlos, ¿sí? Y de esa manera, como les decía, ahorramos energía, liberamos energía y pues vamos equilibrando los centros. Llega un momento en el cual nuestros centros están correctamente equilibrados y se da lo que es la prendida del fuego. A partir de esa prendida del fuego es cuando realmente comienza el trabajo de regeneración y de creación. Recuerden que vamos a regenerar los primeros 2 cuerpos, que son el físico y el vital, porque son cuerpos que ya nosotros poseemos. Están degenerados, solamente hay que regenerarlos. Luego viene el proceso de creación del cuerpo astral, el cuerpo causal el cuerpo mental y el cuerpo causal. Cuando llegamos aquí, a este punto de haber creado, casi la culminación de la creación de lo que es el cuerpo causal, pues entonces se nos van a abrir 2 caminos, el camino del nirvana y el camino directo, ¿sí? Se nos va a presentar el guardián del umbral del cuerpo causal y ahí nos va a presentar estos 2 caminos. El camino del nirvana, pues ahí se nos presenta la felicidad,
que vamos a obtener, el dharma que vamos a recibir, cómo vamos a poder cumplir con muchos de los deseos que nosotros tenemos, vamos a vivir en, digámosle así, en planetas maravillosos, incluso vamos a poder hacer algunas actividades de ayuda en torno a la humanidad y así sucesivamente, ¿sí? Pero hay que destacar que una persona que toma el camino del nirvana, pues todavía tiene los yoes causa, ¿sí? Porque los yoes causas se eliminan precisamente cuando se elige el camino directo, que es el camino que nos lleva a la cristificación, ¿sí? Entonces también, pues esto sienta una recurrencia. Dice el maestro Samael que el nirvana pues no se le desea ni siquiera al peor enemigo, porque esta persona se va por ahí, va a disfrutar, va a recibir su dharma, en cualquier momento se le acaba, termina aquí como cualquier hijo de vecino, comienza este proceso otra vez y cuando llegue a ese punto vuelve y elige el nirvana. Entonces se pasa dando estas vueltas indefinidamente hasta tanto pues cae en ese proceso de involución, ¿sí? Por otra parte, pues está entonces ese camino directo. Las personas, de 999 personas que llegan aquí, solo una coge el camino directo, ¿sí? Solo una tiene pues esa revolución suficiente. En pos, porque también aquí nos muestran lo que vamos a pasar si elegimos el camino directo. Y realmente pues sí, mucho sacrificio, mucho dolor, pero este camino directo es el que nos lleva a la cristificación y nadie llega al Padre si no es por el Hijo. Y cuando hablamos del Hijo nos referimos al Cristo. Entonces por aquí es donde nosotros vamos a lograr lo que es la autorrealización íntima de nuestro ser, unirnos con nuestro ser y luego entonces unirnos con el absoluto, con ese Cristo universal. Cuando una persona elige el camino directo, pues entonces encarna lo que es su alma humana y adquiere ese derecho de unirse con el alma divina, ¿sí? Esa alma divina que se le conoce como Buddhi. Para los hombres es Buddhi, para las mujeres es Adonis, ¿sí? Entonces ahí se da la unión de lo humano con lo divino. De esa unión de lo humano con lo divino, que se le conoce como el matrimonio perfecto, es entonces donde se gesta el Cristo. Es ahí donde se gesta la fuerza crística. Bueno, vamos a prender la luz por acá. A ver si me pueden ver bien. Vamos a ver. Bueno, ahí se ve un poquito mejor. Bueno, vamos a continuar. Les decía que de esa unión entonces de lo humano con lo divino, pues ahí es donde se gesta lo que viene siendo el Cristo. Ahí pues entonces se culmina lo que es ese proceso de la primera montaña y pues se vive un proceso que se le conoce como la Navidad del corazón, ¿sí? Cuando el Cristo entonces nace, pues ahí se inicia ese proceso que se le conoce como la segunda montaña y esa segunda montaña también se le conoce como el Apocalipsis. Y el Apocalipsis significa el fin por el fuego. O sea, ese Cristo que nace, ese fuego, pues viene realmente a salvarnos. El Cristo es nuestro Salvador, de eso no hay duda, pero no viéndolo como una entidad externa, sino como una fuerza, un fuego que nosotros tenemos que desarrollar, que va a salvar nuestro propio mundo interior. ¿Y cómo lo va a salvar? Bueno, el Cristo, luego de que nace, cabe destacar que este pues es el acontecimiento más importante en la vida de cualquier ser humano. Cuando este nace, se apodera de todos nuestros procesos internos, se apodera de nuestro instinto, de nuestras emociones, se apodera de nuestros pensamientos, se apodera también de nuestro sexo. Realmente nosotros perdemos como el libre albedrío. Es el Cristo que pues va a obrar a través de nosotros. También cabe destacar que cuando el Cristo nace, esta fuerza crística no es tolerable para nosotros. Los cuerpos que tenemos hasta ahora, que hemos creado hasta ahora, que son los solares, los cuerpos solares, no toleran el voltaje del Cristo. Por tanto, crear unos cuerpos especiales para tolerar el voltaje del Cristo van a ser uno de los trabajos que pues el Cristo va a llevar a cabo. Les decía que el Cristo, pues sí, efectivamente es nuestro Salvador interior profundo. ¿Por qué? Porque el Cristo viene a limpiar
nuestro mundo interior y con ello salva nuestro mundo interior. ¿Y cómo limpia nuestro mundo interior? Bueno, va a eliminar esos defectos psicológicos que quedaron de la primera montaña, esos yoes pues bastante perversos que quedaron de allí, que dejamos ahí a medio salcochar también, y pues va a eliminar los 7 yoes causas. Entonces el Cristo va a eliminar absolutamente el ego y hasta la misma sombra del ego, ¿sí? Ahí pues nosotros cuando muramos en nosotros mismos, cuando el Cristo elimine absolutamente todo el ego, pues entonces se va a dar ese proceso de resurrección o de nacimiento segundo. Este Cristo pues también va a crear lo que son los cuerpos de oro. Por tanto, en la segunda montaña también se va a seguir trabajando con los 3 factores para la revolución de la conciencia, aunque obviamente la prioridad va a ser la muerte, porque pues esta es la montaña de la muerte, ¿sí? Pero trabajando con su pareja, este Cristo va a crear lo que son los cuerpos de oro, que eso sí, pues tienen esa pureza para tolerar lo que es el voltaje del Cristo, ¿sí? Entonces ya cuando se crean los cuerpos de oro, ahí sí el Cristo puede penetrarnos completamente, porque ya tenemos los cuerpos apropiados para tolerar ese voltaje. Otra de las cosas que va a hacer el Cristo, pues es pagar algo que se le conoce como el karma duro. El karma duro pues deviene de los delitos que se cometen contra el Espíritu Santo. Y esos delitos que se cometen contra el Espíritu Santo están relacionados con la fornicación, ¿sí? Y la fornicación es la expulsión de nuestra energía creadora sexual a través de la eyaculación o a través del orgasmo. Entonces el Cristo va a tener que pasar por un proceso bastante doloroso que se le conoce como los 8 años de Job, y allí pues tendrá que pagar ese karma duro. Recuerden que el karma duro no es negociable. Ese tiene que pagarse con dolor, ¿sí? Pero, bueno, nosotros en el camino nos van a ir cobrando así como pequeñas cosas, pequeñas cuotas, pero el pago realmente se hace en este proceso de la segunda montaña. Y ya viene siendo el Cristo que realmente tiene pues el aguante para tolerar ello, que va a pasar por ese proceso. Y pues tiene que hacerse cargo entonces de la enseñanza mundial. Aquí va a llevar a cabo el factor del sacrificio por la humanidad, pero ya en torno a un proceso mundial, ¿sí? De esta manera, pues es que nosotros desarrollamos nuestro Cristo, ¿verdad? Pasamos todo ese proceso de la primera montaña, pasamos ese proceso de la segunda montaña y bueno, ahí ya convertidos en Cristos, faltaría también el proceso de la tercera montaña donde se tiene que dejar un discípulo, se tiene que romper la mecanicidad. Pero entonces ya luego sí nosotros formamos parte de lo que viene siendo ese Cristo universal, ¿sí? Ese ejército de la voz. Ya somos seres cosmocreadores del universo. Y de ahí, pues que ustedes constantemente nos escuchen hablando con respecto a la cristificación. Esta conferencia pues da un sentido real a lo que es el Cristo, al verdadero trabajo de sacrificio que el Maestro Jesús pues vino a hacer por nosotros. El verdadero sacrificio pues no estuvo tanto en morir por nosotros y derramar su sangre, sino que vino a enseñar con su vida y a vivir de manera pues tortuosa y externa lo que todos nosotros pues teníamos que pasar en este proceso de la cristificación. Entonces el trabajo de sacrificio del Maestro Jesús pues al fin y al cabo fue la enseñanza, solo que él lo hizo a través de su vida. Aquí pues vemos una lista de muchos Cristos de diferentes tiempos y culturas. Muchos de ellos probablemente nosotros lo vamos a reconocer, ¿sí? Y podemos a través de un astral pues ir y comprobar la veracidad de esta información, ¿sí? Comprobar si esas personas son Cristos o no, o preguntarle incluso a nuestro ser qué es esto del Cristo, si es cierto que nosotros estamos aquí para cristificarnos, ¿sí? Es válido y también pues es necesario. Porque recuerden que aquí nosotros no queremos como que traguen entero, que nos crean, sino que ustedes se motiven a comprobar y experimentar. Entonces, por ejemplo, tenemos a Yeshua ben Pandirá, que lo conocemos como Jesús, Juan el Bautista, Mateo, Judas, Ticariot, Enoc, Melquisedec, los ángeles, que nosotros lo conocemos como ángeles, pero son Cristos, seres autorrealizados, Rafael, Uriel, Michael, Orifiel. Cristos contemporáneos, tenemos al maestro Samael Aun Weor, tenemos también al maestro Rabolú, a San Agustín,
a San Francisco de Asís, Santa Teresa de Jesús, Juana de Arco, ¿sí? Porque esto de la cristificación no es algo que competa solamente a los hombres. Las mujeres tienen la misma capacidad, la misma facultad para hacer este trabajo de autorrealización y de cristificarse, ¿sí? Dante Alighieri, Platón, Pitágoras, Hermes Trismegisto, Buda, Krishna, Lao Tse, Zoroastro, Mahoma, Quetzalcóatl, bueno, y muchos otros que quizás pues ustedes también los han escuchado mencionar, ¿sí? Hicieron este trabajo de cristificación. Bueno, antes de leer, si tienen algunas dudas, preguntas o inquietudes, los dejo con la invitación a la próxima conferencia titulada La Ley del Péndulo. Muy interesante esa conferencia porque nos muestra cómo nosotros podemos llegar a la verdad, ¿sí? Bueno, vamos.